Hola a todos, ¿qué tal? Soy Luis Otero desde Alaró, en Mallorca. Muchas gracias por estar aquí, por ver este vídeo y compartirlo con otras personas. Hoy quiero hablaros de los santuarios naturales, los lugares maestros, lugares de poder, lugares donde antiguamente los ancestros ya reconocían como si fuesen templos o donde acudían para sanarse, para obtener información, para tener visualización, para subir, digamos, su conciencia a planos más elevados. Desde siempre han existido, siguen existiendo, por supuesto. Y luego, pues, hay que decir que en los últimos años, quizás en la última década, pues está ocurriendo un fenómeno que no puedo dejar de preocuparme ni de comentar con todo el mundo, y es que pues se están deteriorando muchos espacios naturales, muchos lugares sagrados. Entonces, mucha gente me pregunta qué opino, qué hay que hacer, qué se puede hacer, cuál sería la actitud más adecuada, cómo tenemos que proceder. Bueno, pues quería preparar un poco un vídeo, quería contaros algunas cosas y a lo mejor pues esto sirve para que algunas personas se inspiren o para que otras recapaciten, para que otras a lo mejor pues actúen de una forma diferente, pero yo considero que es importante que lo tengamos presente si eres un amante de la naturaleza, si eres una persona que te consideras sensible, que te consideras respetuosa, que te gusta por lo menos llegar a sitios especiales. Pues me gustaría que por lo menos algunas de las cosas que voy a contarte hoy las tengas en cuenta y las compartas con las personas que merecen saberlo. Bueno, antes de entrar en materia quiero dar un pequeño apunte sobre una parte de mi trabajo. Normalmente cuando salgo a caminar a la naturaleza no tengo un rumbo fijo. Es cierto que a lo mejor salgo con una determinada dirección, con un propósito X, pero nunca tengo claro dónde voy a terminar, porque de hecho en mitad del camino a lo mejor me desvío, me voy a la derecha, me voy por aquí, me voy por allá, siento que tengo que tomar un rumbo determinado, siento que me están llamando en una dirección, de pronto se dan una serie de señales, por así entenderlo, que yo cambio por completo el rumbo. Me gusta también salirme de los caminos, lo cual hace que eso me haga encontrar lugares pues que no son comunes y que no todo el mundo pues llega a ellos. Es mi forma de intercambiar la experiencia con la naturaleza y es mi forma también de encontrar los sitios de poder, esos sitios maravillosos a los que hoy quiero hacer mención. Una nota aclaratoria. Cuando yo hablo de sitios de poder, quiero que sepáis que existen muchos tipos de acepciones para esto. Para mí son lugares en donde hay una serie de atributos, principalmente que tengamos claro, una serie de convergen una serie de energías o de presencias o de seres o de atributos que le dan esas características. Entonces, yo me he encontrado sitios de poder o santuarios donde uno puede trabajar aspectos como el miedo, el desapego, las emociones, la limpieza interior, el coraje, las relaciones entre personas, las vidas pasadas, la conexión con los ancestros, no sé. O sea, cada uno de esos lugares que yo encuentro, de pronto descubro que tiene esa cualidad, ¿no? Esa capacidad de conectarte a ti con esa experiencia, con esa parte de tu alma, con esa parte de tu vivencia, ¿no? Y entonces me doy cuenta que ese es un lugar donde yo podría utilizar para que otras personas sanen esos aspectos, tengan esa experiencia o simplemente que yo pueda acceder a ese registro, a esa información a través del lugar. Entonces, aquí empieza el primero de los consejos. Para llegar a estos lugares tienes que llegar, en cierta manera, pues invitado, tienes que llegar con una actitud de muchísimo respeto y tienes que llegar pues con mucha humildad. ¿Por qué eso es tan importante? Pedir permiso. Tenéis que pedir permiso siempre para entrar en uno de esos lugares. Si por una casualidad llegáis y os encontráis que pues de frente con un ser especial, con un lugar maravilloso y habéis llegado un poco de sopetón, pues pedid permiso. Y si sentís que el lugar no os recibe, que el lugar os echa para atrás, que el lugar no os acoge, pues simplemente os retiráis, no pasa nada. En cambio, si deseáis quedaros, si además creéis que el lugar os invita, bueno, pues muy humildemente, sin hacer demasiadas cosas, pues disfrutar del encuentro que habéis tenido, ¿no? Nunca intento en el primer encuentro, pues conocer a tope ese lugar. Pero por lo menos en ese primer encuentro con los sitios con los que he tropezado, pues intento averiguar, si me da el permiso, naturalmente, intento averiguar qué tipo de atributos definirían la identidad del lugar, ¿no?
quiero saber quién está ahí, ¿no? Quiénes o qué características podríamos conocer del lugar. Siempre intento eso, porque de esta forma entiendo que ese lugar pues me ha invitado para un propósito determinado. Además coincide muchas veces con una agenda de cosas que tengo que trabajar en un futuro y parece como que la naturaleza me ofrece la posibilidad de con antelación pues llegar a lugares donde podemos posteriormente pues usarlos. Bueno, como te podrás imaginar, lugares así especiales en la naturaleza, pues hay muchos. Y de hecho muchos están cerca de los caminos, pero la gente no los reconoce, pasa al lado de ellos y simplemente no sabe que están ahí, no están preparados ni para conocerlos, ni para a lo mejor aprovecharlos. Entonces, las cosas más evidentes están al lado de nuestros ojos y no los sabemos reconocer. Mucha gente me pide, ¿dónde están estos lugares? ¿Dónde podemos encontrar un sitio así donde uno pueda llegar y sentir algo especial o trabajar este aspecto determinado? Bueno, yo personalmente soy bastante reservado a la hora de compartir abiertamente estos lugares. Me podráis llamar a lo mejor egoísta, pero yo considero que no se puede compartir abiertamente con cualquier persona lugares especiales en la naturaleza. Primero porque no todo el mundo está preparado para entender pues, cómo se debe uno comportar en esos lugares. Segundo porque no todo el mundo tiene la sensibilidad para poder usarlos, para poder trabajarlos, para poder aprovecharlos. Y tercero porque si una persona, entiendo que de por sí no es capaz de detectar un lugar así, un lugar con estas características, entonces lo más seguro, lo más probable es que tampoco esté preparada para aprovecharlo, para llegar ahí y decir, pues mira, aquí es un sitio donde efectivamente yo voy a trabajar, por ejemplo, el aspecto de las relaciones personales. Si no eres capaz de detectarlo, tampoco serás capaz de aprovecharlo. Entonces, por eso no lo comparto así abiertamente. Y en cuando se trata de santuarios especiales, lugares muy poderosos y muy únicos, entonces todavía soy muchísimo más reservado. Porque ahí considero que tengo que hacer también una labor un poco de, si me lo permitís, de guardián del lugar. Entonces, ahí todavía soy mucho más discreto. No es que no lo comparta, sí lo llego a compartir con las personas que yo entiendo que sí están preparadas, pero no lo voy a hacer, por ejemplo, en un vídeo así donde todo el mundo puede llegar. No es mi estilo y considero que no debéis hacerlo si sois una persona así pues con este tipo de actividades. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pues muy sencillo, pues porque está ocurriendo un fenómeno a escala planetaria que nos preocupa, y es que los lugares más sagrados del mundo se están masificando y se están convirtiendo en lugares pues, menos sagrados, menos poderosos, menos interesantes, menos especiales, ¿no? Existe un fenómeno de masificación, cada vez hay más gente que acude a esos lugares, ¿no? La gente quiere llegar, quiere estar presente en esos sitios, quiere sentirlos, naturalmente, porque tienen esas ganas, porque han tenido un despertar de conciencia, porque lo han compartido con otras personas o han recibido la información de otros y evidentemente se corre la voz. Todo el mundo quiere llegar a ese sitio, quiere pues, experimentar, quiere expresar su gratitud y crea de pronto altares, crean de pronto decoraciones, incluso se llevan un trocito a su casa como recuerdo. Y entonces cuando una cosa ocurre a escala masiva, entonces pues, pasa exactamente lo que menos nos gustaría que ocurriera, es que el lugar se empieza a contaminar, se contamina con todos nuestros pensamientos, se contamina con nuestras buenas voluntades, pero también mucha inconsciencia, ¿no? Y también se contamina pues porque mucha gente no llega pues como tiene que llegar. Y es ahí donde pues para mí tenemos que estar pues actuando de una forma diferente. Los lugares de poder se están entonces desempoderando, se están vaciando, se están bajando, se están desapareciendo. Está ocurriendo que ya no son lo que eran y se convierten pues algo así como un escenario vacío. Yo mismo he experimentado ir a lugares del mundo donde todo el mundo acude en gran cantidad y donde pues me ha parecido estar en un escenario de un teatro, donde hay como una pared pintada, muy bonita, pero vacío, no veo energía, no siento nada y digo, pero ya no hay nada. Está como que se ha ido la fuerza, se ha ido lo que aquí hubo en su momento, que la gente, los antepasados, los ancestros o nuestros queridos druidas, brujos, chamanes, sacerdotes usaron para el propósito que fuese. Ya no hay nada. Entonces, lo que está ocurriendo, y hay que ser muy, muy sincero y muy autocrítico en todo esto,
es que estamos acudiendo a los lugares siguiendo pues una lista de caprichos, una lista de nuestra mente o de nuestro ego, ¿no? La gente dice, pues mira, estos son los sitios que quiero ir, sí siento una fuerte llamada, ¿de acuerdo? Pero voy a ir ya sí o sí. Y entonces, pues acude. Y entonces los lugares se masifican, se está yendo de la misma forma y se está llegando en los mismos momentos, ¿no? Con lo cual los impactos son mucho mayores. Y además no todo el mundo, como he dicho antes, tiene la conciencia adecuada para entender el alcance de un lugar y para entender que cada lugar es muy especial, cada lugar tiene unas características y unos atributos, ¿no? Y no es verdad que todos los lugares sagrados son iguales, no es verdad que todos los lugares sagrados son iguales en el mismo momento del año. Es como que evolucionan del año y de las décadas y de los siglos. Todos los sitios evolucionan, ¿no? Son como seres vivos. Entonces no es lo mismo el lugar. Y sobre todo, muy importante, para mí es que no todos los lugares sagrados tienen el mismo impacto en el mismo momento de nuestra vida. Y con esto quiero decir que a lo mejor un sitio especial, un sitio maravilloso nos está esperando, pero quizás el momento es la clave, ¿no? ¿En qué momento tenemos que ir? Si es que tenemos que ir. Y aquí viene el primero de los consejos. ¿Por qué no esperamos a que nos invite un lugar? Dirás, ¿pero cómo te va a invitar? Pues muy sencillo, igual que una persona te invita a su casa o recibes una invitación de alguien, pues el lugar te va a invitar. Usará la vida, los códigos y el diálogo que sea necesario para hacerte llegar esa invitación. Una invitación es una llamada y una llamada seguramente tomará su tiempo hasta que resuene en tu corazón. Igual te han estado llamando durante años y tú no has prestado atención. Así que cuando te llaman tiene que haber insistencia. Este es para mí el principal requisito de un lugar sagrado al que tienes que acudir. El lugar insiste y se presenta de formas maravillosas. La insistencia muchas veces te llega a través de artículos en revistas o en internet. La gente te habla, pasas por la calle y ves un cartel o de pronto, pues no sé, tienes una visualización tremenda, clarísima en tu mente o tienes un sueño. Los lugares que quiere tu alma acudir, te aseguro que te van a llamar y van a insistir. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo antes de ir a un lugar especial, a un lugar sagrado, espera a que te inviten y además que haya insistencia. Así no te vas a equivocar. Cuando hayas decidido que hay una invitación clara, tienes que atender ahora a las señales, porque tienes que decidir cuándo tienes que ir. ¿En qué momento? Entonces uno empieza a lo mejor a preparar el momento o simplemente se tira de cabeza ya hacia el lugar. Hay señales que nos indican si es adecuado el momento o si no es adecuado. Es como que confabulan nuevamente todos los condicionantes para que sea favorable o no sea favorable tu viaje, tu acercamiento al lugar. Hay que estar atento. Nuevamente nuestra mente y nuestro ego actúan constantemente. Entonces, la atención es muy importante. No basta con decidir que quieres ir al lugar, no basta con tener una invitación. Ahora tienes que estar atenta, tienes que estar atento a que el lugar diga en qué momento es adecuado. Porque también es muy importante definir cómo tienes que acercarte a ese lugar, ¿no? Pues la definición del cómo es un poquito más abstracta, es la actitud que tú tienes que llevar para acercarte al lugar. Porque siempre vas a tener que descubrir, que es un gran reto para todos, el por qué el lugar te está invitando a que llegues. Todo este lenguaje de los sincronismos, todo este lenguaje de las coincidencias, las señales, es el mismo lenguaje de la vida, o sea, es el lenguaje más básico y elemental universal. A ese tenemos que estar siempre atentos, no tanto a nuestro lenguaje cotidiano y a nuestra forma de preparar la lista de la compra, ¿no? De las cosas que quiero hacer, los caprichos, ¿no? La vida nos está constantemente hablando y los sincronismos es un precioso diálogo que nos rodea cada momento. Entonces, es una grandísima oportunidad que te invito a que consideres el que estés atento a los sincronismos para ver cómo llegar, en qué momento, cómo preparar ese acercamiento al lugar. Y una vez que estés ahí, tienes que también dejarte llevar, porque no todos los rincones del lugar son los mismos. Has de encontrar cuál es tu rincón. De hecho, por ejemplo, si te dicen que hay un determinado valle maravilloso o un bosque sagrado y chulísimo, el bosque tiene kilómetros cuadrados.
¿Dónde vas a ir tú? ¿A qué rincón? Pues tienes que ir al rincón que te está esperando. Nuevamente tienes que poner en práctica tu sensibilidad, dejarte llevar por los pies, por la intuición, por lo que tú consideres que es necesario. Cada uno tiene una sensibilidad y tiene que usarla. Entonces, dejándote llevar en ese lugar sagrado, vas a encontrar tu rincón. Cuando llegues, cuando descubras el lugar, te vas a sentir cómoda. Te vas a sentir muy cómodo y no te vas a querer mover de ahí. Nada te va a interrumpir. Tendrás tu momento de conexión. Y no te preocupes demasiado por si has llegado en el momento adecuado. Una vez que ya estés ahí, seguro que es el momento adecuado. Ahora simplemente tienes que relajarte y entender por qué estás ahí. Que eso es un gran reto nuestro, de todos nosotros en esta vida, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a un sitio? ¿Por qué nos invita a un lugar a estar ahí? La distancia entre un capricho de la mente y una corazonada es muy pequeña. Es muy sutil y nos cuesta distinguirla. Y cuesta mucho más aún distinguir y admitir las señales que nos advierten, que nos paran, que nos aconsejan o que nos quieren hacer cambiar el rumbo. Ay, amigo, cuando nos dicen, no, te tienes que ir para atrás porque este no es el lugar. O te dicen, no, disculpa, tienes que irte en otro momento, no ahora. Entonces, nos cuesta admitirlo. Porque ahí está nuestro ego otra vez, ¿no? Es como que, no, yo estoy seguro de lo que siento y por consiguiente tengo que ir. Bueno, pues esto es lo más delicado, distinguir cuándo me equivoco y cuándo estoy acertando. Pero ahí está el aprendizaje de cada uno de nosotros. Por eso te digo que si la gente practicara más el diálogo de la vida, ese de la intuición, ese donde están los sincronismos, las señales, las corazonadas, las visualizaciones que vienen en una meditación, los sueños. Si uno utilizara más ese tipo de diálogo con nosotros mismos y con la vida, yo os aseguro que ni la gente iría a los mismos lugares sagrados, ni iría en el mismo momento, ni de la misma forma, ni tampoco al mismo rincón. Y te aseguro que no se masificarían. El problema es que no estamos llegando a esos lugares siguiendo estas pautas, que son las pautas que siempre la humanidad ha sabido usar. Hubo un tiempo en que la humanidad hablaba mucho menos y estaba mucho más conectada. Entendía que la relación con todo lo que lo rodeaba era tácita, era clara, era fácil. Teníamos una comunicación mucho más transparente, más telepática quizás. La única forma de recuperar al menos una pequeña parte de esas habilidades es con la práctica. No hay otra forma. Hay gente que la tiene más despierta, hay gente que lo tiene mucho más dormido. Pero todos tenemos esa habilidad por practicarlo. Todos tenemos algún don un poquito más desarrollado que los demás, pero practicando consigues despertarlo y consigues acostumbrarte a actuar en esa forma, en ese comportamiento. Yo creo que eso es lo que necesitamos para respetar la naturaleza. Simplemente recuperar el diálogo con la vida y con nosotros mismos. Bien, no quiero terminar este vídeo sin antes haceros una última reflexión personal. Yo también sufro cuando veo cómo se está deteriorando el planeta y cómo se están incluso contaminando lugares maravillosos de la naturaleza y cómo se está incluso cometiendo errores increíbles y cómo pues parece que los sitios sagrados están dejando de ser pues los sitios sagrados que eran antes. Yo sufro y también evidentemente me duele, pero también soy consciente de que no podemos parar toda esa dinámica, esa rueda tremenda, esa inercia con la que viene esa destrucción, porque parece que la humanidad está siguiendo un camino pues muy autodestructivo y parece que tenemos que caer en ese agujero para quizás recuperar nuestra verdadera identidad. Creo que no se trata de querer parar toda esa tendencia, sino de conseguir poco a poco que cada vez haya más y más gente caminando en sentido contrario a esa dirección. Hay que ser valiente, hay que ser íntegro y fiel a uno mismo. No nos tiene que preocupar que seamos pocos o que nos miren mal o que vayamos un poco en contracorriente. Lo que importante es que recordemos que en un futuro la humanidad, este planeta, va a necesitar a muchas personas que estén conectadas con la naturaleza y que sepan reconocer el carácter sagrado. Así que si tú eres una de ellas, que lo sepas, que te van a necesitar. Bueno, esto es todo por hoy y espero que algunos de estos mensajes pues te lleguen al corazón. Muchas gracias y hasta pronto.